Let me just say, Y quiero the reason decirles this movie, the God's Not Dead movie and books, la razón por la cual esta película y los libros is because of a startling fact es that I por came across. un hecho impresionante que me di cuenta de esto. In our country, when someone leaves high school and goes to Y university, es la siguiente: en nuestra nación, en mi nación, cuando una persona sale del colegio y entra a la universidad, there are estimates that 7 out of 10 young people will leave the faith. las estadísticas dicen que 7 de 10 personas cristianas tan pronto entran a la universidad abandonan la fe. They've come from good churches. Vienen de buenas iglesias, They've had great experiences. tuvieron grandes with experiencias para Jesús, They have wonderful parents. tuvieron padres But when increíbles. they get into the Pero el environment momento en el cual entran al of a ambiente university, de la universidad, they can't handle the questions. no pueden soportar las preguntas. And many of them, by the end of their first year, Y muchos de ellos, después del primer año, have basically put their Bible away básicamente han puesto su Biblia a un and lado also their faith. y también su fe. So I began to write this book, God's Not Dead, Dios no está muerto, Entonces por eso escribí este libro, Dios no está muerto, to give the evidence for God para dar la evidencia de la existencia de to Dios someone who doesn't believe. para alguien que no cree. Now, obviously, you have an enormous faith here. Ahora, obviamente ustedes aquí tienen una fe muy And the grande presence of God is very real y here. la presencia de Dios es muy real en este lugar. But the question would be, Pero la could you pregunta sería, explain your faith ¿podrían ustedes explicar su fe and the truth of that faith y la verdad de esa fe to someone that did not share your experience? a alguien que no comparte la misma experiencia que ustedes han tenido? I would say, a majority of my time Yo invierto, diría, la mayor parte de mi tiempo in ministry en el ministerio, talking to unbelievers. hablándole a los no cristianos. So tonight I'm going to pretend that you all don't believe. Por eso esta noche voy a fingir que ninguno de ustedes And cree. you've come because you've seen or heard about God's Not Dead. Y ustedes están aquí simplemente porque oyeron acerca de la película o libro de Dios no está And muerto. you want to hear something more than my own personal Y testimony. quieren oír algo más que simplemente mi testimonio Now, your testimony personal. is powerful. Ahora, el testimonio nuestro es poderoso. I'm not trying to diminish that. No estoy tratando de menospreciar eso. But at some point, Pero en algún punto you have to be able to answer questions. ustedes van a tener que responder preguntas. There's a verse that I want to bring your attention to. Quiero llamarle la atención a un versículo. Got scared, turned around and saw myself. Me asusté, me vi a mí mismo allá. It says, always be prepared Dice, siempre estén preparados to give the reason para dar la for the razón, hope that's within you. para la esperanza que está en ustedes. Now, this is from the Apostle Peter. Ahora esto viene del apóstol Pedro. Here's a man that backslid. Aquí vemos a un hombre que se alejó de Dios. I mean, think about it. Peter Ahora imagínenselo. was on the mountain with Pedro Jesus. estaba en el monte con Jesús. Can you imagine the conference that was? ¿Se imaginan el congreso que fue eso? I mean, think about it. You had Moses. Ahí en ese monte estaba This is in Moisés. Matthew chapter 17. Esto lo encuentran en Mateo 17. 16 or 17. one of O them. 16 o 17. Now you had Moses, you had Elijah, Allá estaba Moisés, You had Elías, Jesus, estaba Jesús, the Holy Spirit el descended, Espíritu Santo and then the descendió. Father spoke. Y luego el Padre habló. I mean, that is the big five. Esos son los 5 principales. Peter was on the mountain and Y heard all of Pedro those voices. estuvo en ese monte y oyó todas esas And he voces. said, let's build 3 Y él tabernacles. dijo, hagamos 3 tabernáculos. You'd think that would be enough. Uno pensaría que eso sería make Peter suficiente strong. para hacer que Pedro fuese un hombre fuerte en la fe. But yet he still fell Sin away. embargo, se alejó. And so Peter comes along and says this, Y entonces Pedro después dice lo siguiente: always be prepared siempre estén preparados to give the reasons para dar las razones for the hope that is within you. por la esperanza que vive en ustedes. Just to catch the story up about how the movie came about. Simplemente para mostrarles cómo llegó la idea de la película. So I was writing this book, Yo estaba escribiendo este libro and I'm literally driving in a car with a friend. y literalmente voy en un carro con un amigo And I told him this problem of young people leaving the faith y when le they hablé get to acerca college. de este problema de los jóvenes abandonando su fe, el momento en el cual entran a la universidad. And I told him about the book that I was Y writing. les hablé acerca del libro que estaba He escribiendo. said, that needs to be a movie. Y él dijo, tenemos que hacer una película con He eso. brought the movie company to meet Y me. él trajo a la empresa que hace películas a donde yo estaba. And I explained to them just what I just said to Y you. les expliqué lo que les acabo de decir. And so God's Not Dead 1 showed
Entonces en la película the Dios no drama está of a young muerto, person having to uno defend their faith. muestra el drama de una persona teniendo que defender su fe. So when God's not dead too, Entonces cuando salió la segunda parte, Dios no está muerto 2, it all came down to, does Jesus exist? se resume en el hecho de que realmente existió Jesús. If you go online, if you go and search out skeptic websites, Si ustedes se van a la red y buscan los websites de la gente escéptica, they will say things like Jesus is a myth, ellos dirían cosas como Jesús es un mito, like Santa Claus, or así como Santa the Easter Claus Bunny. o el conejo de Semana Santa. And so I wrote the book to basically say, what would you know about Jesus Entonces escribí el libro para básicamente decir, ¿qué conoces tú acerca de Jesús? if you didn't have a Bible? Si tú, o qué conocerías tú acerca What de does- Jesús sin poder usar la Biblia. What does history say about him? ¿Qué es lo que dice la historia acerca de Jesús? And so this drama in the second movie Entonces este drama en la segunda was película about a teacher who quoted Jesus in class. fue acerca de un maestro que habló acerca de Jesús en la clase. And in America, you can't do that in a public school. Y en Estados Unidos uno no puede hacer eso en un For the most colegio part. público. It was Friedrich Nietzsche, this man that said, Fue God is Friedrich dead. Nietzsche el que dijo, Dios está muerto. he wasn't saying that God lived and then died, Él no estaba diciendo que Dios vivió y luego murió. but he literally said that the Él- idea of God had died. Él literalmente dijo que la idea acerca de Dios había muerto. And his chief reason to say that was because he said that people who believed in Jesus did not really do what he said. Y la razón principal por la cual él dijo eso fue porque él dijo que la razón principal por la cual la gente... Oh, I missed the last part, sorry. People who believe, in other words, he said that God is dead because people who claim to be Christians don't live like. La razón por la cual dijo que Dios estaba muerto es que la gente que decía ser cristiana no vivía como si fuesen realmente cristianos. Time magazine asked this question, is God dead? La revista Time hizo esta pregunta, ¿está Dios muerto? And so for me to be able to give the reasons for my faith and the truth of the faith Entonces para mí dar las razones de mi fe y la razón de mi fe has become my primary pursuit. se ha convertido en mi búsqueda principal. In writing the book, I went to this convention. Al escribir o mientras escribía este libro fui a esta convención. This is in your home country of Australia. Esa es en su nación de Australia. This was the Global Atheist Convention. Fue la convención global de It ateos. was the largest indoor gathering of atheists. Fue la reunión más grande de ateos. Now, they bragged on how big this was. Ahora ellos se jactaban de lo grande que esto They era. have no idea that somebody like you exists. Just Pero compare ellos this no tienen crowd ni idea to de that crowd. que alguien como ustedes existe. So anyway, I got to be the guy in the back. Y yo fui el tipo que estaba sentado en la parte de atrás. Now I know I was the only Christian there Ahora yo sabía que era el único cristiano because they spent a lot of time making fun of religion, porque tomaron mucho tiempo burlándose de la religión. and I was the only one not Y laughing. yo era el único que no se reía. But what they kept saying again Pero and lo que again, ellos seguían diciendo una y otra that vez. these were the leading atheists in the world. Y estoy hablando de los líderes ateos del mundo. Men like Richard Dawkins from Oxford, Hombres como Richard Dawkins de Oxford, Lawrence Krauss from Arizona State, a Lawrence physicist. Krantz de la Universidad de But they kept Arizona. saying over and over that faith Ellos seguían diciendo una y otra vez que la fe is blind. es ciega. In other words, people just say, En otras palabras, la I gente believe dice, just because my parents said yo so, creo esto porque mis padres lo dicen or because I was raised as a o Christian. porque fui formado como cristiano. And so the contention that I want to make tonight Entonces lo que yo quiero hacer hoy, is that real faith is not blind. o lo que quiero dejar claro, es que la fe verdadera no es ciega. So I'm going to take the next few minutes Entonces voy a tomar los siguientes minutos and talk to you as if you were a group of unbelievers. para hablarles a ustedes como si fueran un grupo de incrédulos. In just a few weeks, En unas cuantas semanas I will be in Iceland. estaré en Islandia. The reason I'm going to Y Iceland la razón por la cual voy a ese lugar is because I read es that porque leí they had a survey in Iceland que hicieron una encuesta and said no one under 25 believes in God. y el resultado fue que nadie menor de 25 años cree en Dios. If you just put into your Si search usted window simplemente pone en su Google atheism in Iceland, ateísmo en Islandia,
You go down a few entries and you will see it says 0% Usted se dará cuenta que ahí dirá 0% of young people de under jóvenes 25 believe that God created the de world. menos de 25 años creen que Dios creó el mundo. So my book, God's Not Dead, has now been published in Icelandic. Entonces mi libro, Dios no está muerto, ya se está publicando en el I'm idioma going de to be Islandia. standing on September 27th, Y el 27 de septiembre voy a estar allí. hoping that somebody's going to show up to Y listen. espero que alguien aparezca. But I'm going to talk to you tonight Pero hoy quiero hablarles about what I would say to de them. lo que yo les diría a ellos. What is the evidence for God's existence? ¿Cuál es la evidencia de la existencia So number de one, Dios? I'm going to give Número you four uno. things. Drum roll, please. Listos con el tambor. There was a beginning. Hubo un principio. Now, this seems obvious. Ahora, esto parece ser obvio. I mean, we read the Bible, it says in the beginning. Leemos la Biblia, dice en el principio. But you know that, up until the time of Albert Einstein, people did not think the universe began. Pero ¿sabían ustedes que no fue sino hasta el tiempo de Albert Einstein que la gente no creía que la Tierra tenía un principio? They thought the universe was just eternal. Ellos creían que el universo era algo eterno. And all of a sudden they began to realize that Pero the de universe had a beginning. repente ellos empezaron a darse cuenta que el universo tenía un principio. It kind of sounds like a joke. Suena como un chiste. I tell it, I say, what did Moses know that Einstein didn't? Yo siempre digo, ¿qué sabía Moisés que Einstein no They sabía? say, I give up. Y dicen, me rindo. I said, the universe had a beginning. Que el universo tenía un principio. The very term Big Bang, El término Big Bang, this is a graphic image of the Big Bang. esta es una imagen del Big Bang, And the term Big Bang was actually coined by an atheist fue un término dado por un ateo. because he said, if you say the universe had a beginning, Él dijo, porque si tú dices que el universo tiene un principio, he said, you're going to let the divine foot in the door. al decir eso estás permitiendo que el pie divino se meta por la puerta. Now, here's the staggering reality about the universe's beginning. Esta es la realidad impresionante acerca del principio del universo. When the universe began, scientists tell us that space and time came into existence. Cuando comenzó el universo, los científicos nos dicen que el tiempo y el espacio llegó a la existencia. See, our minds can't comprehend time Nuestras having a beginning. Mentes no pueden entender que el Space and time tiempo both tuvo came into un existence. principio, pero tanto el espacio como el tiempo tuvo su inicio. Now think with me a minute. Ahora piensen conmigo durante un instante. If space and time had a beginning, Si el tiempo y el espacio tuvo un principio, then the cause entonces la causa would have to be spaceless and timeless. tuvo que ser sin espacio y sin tiempo. Obviously powerful. Obviamente poderoso. And see, the book of Romans says this. La Biblia en Romanos dice lo siguiente. It says that the nature of God and his attributes are clearly seen through what has been made. Dice que la naturaleza y los atributos de Dios se ven claramente a través de la creación, a través de lo creado. In fact, most of the founders of modern science De hecho, muchos de believed los that God existed. fundadores de la ciencia creen o creían en la existencia de Dios. And they called the Bible the book of Scripture, Y ellos llamaban la Biblia el libro de la Escritura. and they said it was called the book of nature. Y ellos decían world. que se llamaba el libro de la naturaleza. Secondly, life is no accident. En segundo lugar, la vida no es un accidente. Evolution can only try to explain what happens after you get life. La evolución solo trata de explicar lo que sucede, pero después de que uno tiene la vida. Evolution can't explain the origin of life. La evolución no puede explicar el origen de la vida. You see, life is amazing. Es que la vida es asombrosa. The man who discovered DNA, El hombre que descubrió, o los dos hombres que descubrieron el ADN, James Watson and Francis Crick, James discovered Watson, DNA. descubrieron el ADN. And here's what James Watson, Y esto fue lo que James Watson, the man who discovered DNA, el hombre que descubrió el ADN, here's how he defined life. así es como él define la vida. Life is information. La vida es información. You see, this is the startling thing about us. Esto es lo tremendo acerca de nosotros. Inside of us, Dentro de cada uno de in our nosotros, very DNA, en nuestro ADN, is the world's longest sentence. está la frase más larga del mundo. Now, my book here,
Dios no está muerto, Ahora, mi libro aquí, Dios no está muerto, is about 70,000 words. tiene 70,000 palabras. Now imagine the Ahora, imagínense probability esto, la probabilidad that over time these de que- words would organize que con el tiempo todas estas without palabras any help se organizaran sin intervención humana and give an intelligent message or intelligible y message. diera un mensaje inteligente. Now you would think that's impossible Ustedes dirían, for es imposible this book to que- write itself with 70,000 words, que este ordered libro and sequenced. con 70,000 palabras se escribiera a sí mismo en orden y con una secuencia. But inside of us, in our DNA, Pero dentro de cada uno de nosotros, en nuestro ADN, it's a book of over 1 billion letters, hay un libro escrito de más de 1 billón de letras. ordered and sequenced. Y todo está ordenado. If you're walking down the beach Y si, if you're walking down si usted the está playa, caminando por la playa and you see your name written in the sand, y de repente usted ve su nombre escrito en la arena, you don't think to yourself, look at what the waves can do if given enough time. usted no va a pensar, uy, miren lo que las olas hicieron con el transcurso del tiempo. Information La información points to a mind. señala a una mente. The world's most famous atheist, Richard Dawkins, El ateo más famoso del mundo, Richard Dawkins, when he was asked, how do you explain this information? cuando a él se le preguntó, ¿cómo explicas esta información? He said it must have come from outer space. Él dijo, tuvo que haber venido de otro planeta. So he's willing to believe that E.T. created the world Entonces él está dispuesto a creer que E.T. formó el mundo, just as long as that it's not God. con tal de no reconocer que es Dios. Two atheists wanted to come up with a probability Dos ateos quisieron venir con una probabilidad that life could start itself. que la vida podía iniciarse por sí And here misma. was their probability. Y esta fue su probabilidad. It was one chance Fue una oportunidad in 10 to the 40,000. en 10 a la 40,000. Now that's 10 with 40,000 zeros. Eso quiere decir 10 con 40,000 ceros. Now let me tell you how big that number is. Ahora, quiero decir lo grande que es ese número. If you just had 10 to the 80th, just with 80 zeros, Si usted pone 10 a la 80, es decir, con simplemente 80 ceros, that's how many particles are in the universe. esas son la cantidad de partículas que hay en el universo. So the total number of particles in the stellar universe Entonces, is 10 to the 80th. la cantidad de partículas en el universo son 10 a la 80. And these two atheists wrote a book and said, Y estos ateos escribieron un libro that's beyond impossible. y dijeron, eso es más allá de lo They posible. said that's the same probability Ellos dijeron, es la misma probabilidad that a tornado de que un tornado could go through a scrapyard or a pudiese junkyard, ir a un lugar lleno de chatarra throw the debris up into the air. y tire toda la chatarra al aire. And when it all fell to the Y ground, cuando toda esta chatarra caiga a la tierra, you would have a 747 de repente aparece un Boeing 747 full of gas, lleno de gasolina ready to fly. y listo para volar. Life is no accident. La vida no es un Number three. accidente. En tercer lugar, Good and evil are real. el bien y el mal son reales. When beyond all the scientific reasons, Más allá de las razones científicas, overwhelmingly the objection to God's existence is evil. la objeción o el estar en contra de la existencia de Dios realmente es algo mal, de la maldad. I spend a lot of time on airplanes. Yo paso mucho tiempo en los aviones. In fact, I've flown 3 million miles in the last 30 years. De hecho, en los últimos 30 años he volado 3 millones de millas. I've met a lot of people on airplanes. Y That he are pretty conocido strange. a mucha gente en los aviones, gente rara. I was on an airplane one time and there was a woman reading a Bible En una ocasión estuve en un avión y había una mujer leyendo with a real una, tall hairdo. una Biblia con su pelo bien alto. And now where I'm from, the higher the hair, the closer to God. Y ella creía que entre más alto era el pelo, más cerca estaba de Dios. And now this woman's reading the Bible on the airplane. Y esta mujer está leyendo el I periódico, thought this is a la Biblia Christian. en el avión. Y Who reads pensé, the Bible on an airplane with a real tall hairdo? una cristiana, ¿quién lee la Biblia en un avión con un pelo así de alto? So I turned to her and I said, oh, so you're a Christian. Entonces la miré y le dije, tú eres cristiana. She snapped and she said, no. Y me miró y dijo, no, She said, I believe I am God. yo creo que soy Dios. Now to show you how bold I am, Y para mostrarle lo atrevido que soy, I said, yo le dije, don't let me bother you. ay, no quiero molestarte.
A few minutes later, it's like I heard a voice speaking to me, Pero unos minutos después fue como si oyese una voz hablándome. saying, "Son, you're the only one strange enough to talk to this weirdo." Y la voz decía, hijo, tú eres el único suficientemente extraño para hablar con esta mujer tan I said, rara. "Excuse me," I said, "but if you're God, Entonces me disculpas, si tú eres Dios, I've got a lot of questions for yo you." tengo muchas preguntas que te quiero hacer. But overwhelmingly, as soon as someone finds out I'm a pastor, a minister, Pero lo increíble es que cuando la gente se entera de que soy un pastor o que estoy metido en el eventually it ministerio, comes down to this question: why would God allow evil? eventualmente la pregunta siempre va a ser la siguiente: si Dios existe, ¿por qué permitiría o por qué permitió la maldad? I said, and one man said this on an airplane, Un hombre me dijo esto en un avión. and I said, God could get rid of all the evil in the world instantly. Y yo le dije, ¿sabías que Dios podría de manera inmediata acabar con la maldad en el mundo? I said, all he'd have to do is kill everybody. Lo único que tendría que hacer es matar a todas las personas. You killed everybody, Y para matar a todas las evil would personas, go. la maldad se iría. Evil's not in the air somewhere like smog. La maldad no está en el aire como si fuera Evil has a smog. residence. La maldad tiene una residencia. But I told him, I said, God did that one time. Pero le dije, en una ocasión Dios lo hizo. He destroyed the whole world Destruyó el mundo entero, except one family. excepto una familia. And I said, even the best family, Y aún salvando a la mejor familia, the virus was still in them. el virus ya estaba en ellos. You see, something has to happen inside. Es que algo tiene que suceder en nuestro interior. And that's why I think it's important to know Y por eso creo que es importante saber that the existence of evil que la existencia del mal doesn't point to the absence of God from the no world, indica la ausencia de Dios en el mundo, but the absence of Him from our lives. sino su ausencia en nuestras vidas. And I'm quick to say this, that atheism doesn't take away the pain. Y con rapidez digo lo siguiente: el ateísmo no quita el dolor, It just takes away the hope. solo quita la esperanza. The fourth thing I would say to you, Lo cuarto que les diría, if you were a room of skeptics, si ustedes fuesen un cuarto lleno de I would say, number one, escépticos, the universe had a beginning. les diría en primer lugar que el universo tuvo un principio. The enormous information in life points to intelligence. En segundo lugar, la enorme cantidad de información en nuestra vida nos señala hacia la I would inteligencia. say that evil, in fact, the existence of evil Yo diría que la existencia de la maldad and the fact that we know evil exists y el hecho de que sepamos que existe la maldad points to the existence of God. señala que hay un Dios, la You see, existencia de if there Dios. is no God, Es que si no hubiese Dios, there is no evil. tampoco habría maldad. We can't even describe the world we live in without borrowing terms from the Bible. Ni siquiera podemos describir el lugar en donde estamos sin usar términos de la Biblia. If we're just animals, Si nosotros somos simplemente animales, when an animal kills another animal, cuando un animal mata a otro animal, it's not a crime scene. eso no es una escena de crimen. I mean, if a cat kills a mouse, you don't call the police. O sea, por ejemplo, si un gato mata a un ratón, ustedes no van a llamar a la policía, That's just what they do. porque eso es lo que hacen los gatos. You see, the fact that we know good and evil are real El hecho de que nosotros sepamos que la maldad, lo bueno y lo malo es verdad, points to something within us. señala a algo que está en nosotros. I say to atheists, they say to me, well, are you saying that all atheists are bad? Entonces usted me dirá, ¿estás diciendo que todos los ateos son I malos? said, oh no. No es así. Atheists can be good. Hay ateos buenos, Can religious people be bad? hay gente religiosa mala. We know that answer. Todos sabemos So esta here's the respuesta. question. Entonces la pregunta es esta: Why can an atheist do good things ¿por qué un ateo puede hacer cosas buenas and a religious person do something bad? y un religioso hacer cosas malas? I mean, just because I believe in the police Simplemente por el hecho de que yo crea en la policía and I know that the speed limit exists y yo sé que existe un límite a la velocidad, doesn't mean I'm going to slow down. no significa que voy a ir lento. Just because you know there's a God Simplemente porque usted sabe que and you know Dios His word existe is true y usted sabe que su palabra es verdad, just makes you and me more responsible. simplemente nos hace a nosotros más responsables. The Bible says in Romans 2 La Biblia dice en Romanos 2 that when the Gentiles who do not have the law que cuando los gentiles que no tienen la ley do the things written in the law, hacen las cosas que están escritas en la ley, they says they show the work of the law written in their heart. ellos muestran por medio de esto que la ley está escrita en su corazón. Every person Toda on the persona face of the earth en el planeta has been Tierra made in the image of God, fue hecha a la imagen de Dios, regardless of whether they acknowledge Him or not. ya sea que lo reconozcan o que no lo reconozcan. Number 4, Número 4.
Jesus and the resurrection. Jesús y la resurrección. There's nothing more exciting for me No hay nada más emocionante para mí than to go from the Big Bang que pasar del Big Bang to the real Big Bang. al verdadero Big Bang. The real Big Bang Y el verdadero Big Bang happened on the third day after sucedió Jesus el was tercer crucified. día después de la crucifixión de Jesús. When Jesus came out of that grave. Cuando Jesús salió de esa tumba. Now that's the Big Bang that started something new. Para mí. That's the Big Bang, sorry. Ese es el Big Bang que inició That started algo something nuevo, new. que inició algo nuevo. And this was really the heartbeat of the second movie. Y esto fue realmente el corazón de How la do you know that segunda Jesus really película. existed? ¿Cómo sabes tú que Jesús realmente existió? You know, these are some facts Estos son algunos hechos that if you didn't have a Bible que si uno no tuviese la are Biblia, facts of history. son hechos que nos dice la historia. Number one, Jesus was crucified En primer lugar, Jesús fue by the order of crucificado Pontius Pilate. bajo la orden de Poncio Pilato. That's a fact of history. Eso es un hecho que lo dice la historia. So somebody who doesn't believe that Entonces alguien que no crea eso doesn't recognize any of history then, because simplemente that's no the same reconoce rules. nada de la historia porque son las mismas reglas. Number two, his tomb was found empty. En segundo lugar, la tumba de Jesús fue encontrada vacía. My wife and I for a season lived in Israel. Por un tiempo mi esposa y yo vivimos en Israel We met no one there that doubted that Jesus ever y existed. nadie allí duda la existencia de Dios, de Jesús. In fact, in Israel you can go to all the tombs of the patriarchs. De hecho, en Israel usted puede ir a todas las tumbas de los patriarcas, Abraham's tomb, la tumba de other Abraham people's tombs. o la tumba de otros. But when you go to the tomb of Jesus, Pero cuando uno va a la tumba de you know, when you're Jesús, walking around a graveyard, cuando uno está caminando por you la got to be tumba, careful. Nobody wants to step on a grave. uno lo hace con cuidado porque uno no quiere pisar la tumba. But when you walk into the tomb of Jesus, Pero cuando uno entra a la tumba de you just Jesús, walk all around. uno simplemente He's camina. gone. He's not there. Él es Dios, Él no está ahí. And you could have stopped Christianity instantly Y usted podría detener de manera inmediata el by just cristianismo, going to the tomb. simplemente yendo a la tumba. And they would have produced his body. It would have been over. Y si ellos hubieran encontrado el cuerpo, el cristianismo se hubiera acabado. And on and on. The gospel began early. El evangelio fue proclamado tempranamente. Even secular atheist historians Aún los historiadores seculares will admit that Saul ateos or Paul reconocen was que converted and changed. que Pablo fue convertido y cambió su vida. So in the movie, the second movie, Entonces en la segunda we were película trying to tackle how do you describe and how do you talk about Jesus existing estábamos tratando de mostrar cómo podemos mostrar la put that in the existencia movie. de Jesús y meterla en la película. So in case you missed it, here's the scene in the movie Entonces, por si acaso ustedes no lo vieron en la película, when the teacher who quoted Jesus este es el maestro que habló acerca de Jesús. her lawyer is trying to figure out how to defend her. Y luego vemos que el abogado está tratando de ver cómo defenderla. The lawyer is saying you broke the law. El abogado le dice, es que rompiste la ley. You just need to plead guilty and let's get out of here. Simplemente reconoce que eres culpable y esto se acabó. This guy, the actor who played the lawyer, Este hombre, el actor que hizo el papel del abogado, I'm not sure how deep his faith was, no estoy muy seguro de qué tan profundo fue su fe. but many of the actors in this movie Pero who were muchos de not los Christians actores en esta película no eran wanted to cristianos, talk about this. pero querían hablar acerca de esto. They'd shoot the scenes and then they'd go into the room like, you know, where we had refreshments and they'd want to talk. Hacíamos las escenas y luego entrábamos al cuarto en donde estaban los refrescos y querían hablar. You see, my prayer for you, Mi oración para ustedes. this is not normal what I've seen here in this church. No es normal lo que yo he visto en esta iglesia. I've been to churches all over the world. Yo he ido a iglesias alrededor del mundo. You have something very special. Aquí tienen algo muy especial. The presence of God is here. La presencia de Dios está en este The love of lugar. God is here. El amor de Dios está en este lugar. The love of God is here. El amor de Dios está aquí. And it's like, forgive my analogy, Ahora, perdónenme mi analogía, but it's like a boxer. pero esto es como un boxeador. You've got an amazing right hand. Ustedes tienen un puño derecho muy increíble. Now, if you can develop your other hand, Pero si ahora logran desarrollar un poco más which is being able to defend the truth of the faith, la mano izquierda y es tener la capacidad de defender la verdad de su fe. in fact,
I just completed, this is the third book in the series. De hecho, acabo de terminar el tercer libro en esta serie. This will go along with God's Not Dead 3, which will be out next Y year. esto va a ser parte de la película Dios no está muerto 3, que saldrá el próximo año. And this is basically saying this, Y esto básicamente está diciendo lo siguiente: that the gospel is the ultimate human right. que el evangelio es el derecho humano supremo. Because the gospel is the only thing Porque el evangelio es lo único that can change the human heart. que puede cambiar el corazón del ser humano. Because that's the truth. Y porque eso es la verdad. You see, the gospel is true. Es que la verdad es, el evangelio es verdad. When people say to me, Cuando la gente me dice, well, I don't want to push my faith on my children. pues no quiero imponer mi fe en mis hijos. I said, well, you don't say that about math. Yo digo, pero tú no dices lo mismo acerca de las matemáticas. You don't say that about the multiplication tables. Tú no dices lo mismo acerca de la tabla de multiplicación. I've never met a parent that said, oh, I wouldn't want to push 2 times 2 is 4 on my children. Yo nunca he visto a un papá decir, no quiero imponerle a mis They're hijos just que gonna el have to 2 por find it 3 out es for 4. themselves. Que ellos lo averigüen por ellos mismos. Now, why do you believe in the multiplication Pero, tables? ¿por qué creen So you ustedes believe they're true. en las tablas de multiplicación? But you're Porque not sure creen about the que es gospel. verdad, pero no están seguros acerca del evangelio. You see, the gospel is not only true, El evangelio no solo es verdad, it's public truth. sino que es la verdad It pública. happened in history. Está en la historia. People have a right to know it. La gente tiene el derecho de conocerlo. I was on another one of these flights, Estuve en otro de estos vuelos and I'm sitting next to a Muslim man y estaba al lado de un musulmán who worked for a Japanese company. que trabajaba para una empresa japonesa. And I was actually praying that I didn't know that he was a Muslim, but I didn't want to get into a Y conversation. yo no sabía que era musulmán, pero no quería meterme en una conversación. And finally, he was kind of looking over my shoulder to see what I was doing. Pero finalmente, como él estaba mirando por mi hombro a ver qué estaba escribiendo, So the conversation came up about God. entonces terminamos hablando acerca de Dios. And I turned to him and I said, listen, Y yo lo miré y le dije, the problem I have with Islam el problema que tengo con el islamismo is that it's not true. es que no es verdad. It's simply not true. Simplemente no es la verdad. I mean, when I met the woman on the airplane who said she was God, Cuando conocí a la mujer en el avión que decía que ella era Dios, was I being judgmental by saying, I don't believe you? ¿estoy acaso juzgándola cuando le digo no te creo? There was no evidence that this woman was God. No había evidencia alguna de que esta mujer era Dios. And when you read the Quran, Y cuando uno lee el Corán, it says that Jesus was not crucified. ahí dice que Jesús no fue crucificado. It's simply historically false. Eso históricamente es I falso. wasn't mad at him. Ahora, yo no estaba enojado con I este didn't tipo. start calling him names. Yo no empecé a llamar I just looked at him and I said, a you're a decirle reasonable man. groserías. Yo dije, tú eres un hombre que razona. And my challenge to you is, are you willing to follow the evidence wherever it leads? Y mi desafío fue este: ¿estás dispuesto a seguir la evidencia a donde quiera que te lleve? When I got off the plane, when I went through customs, Cuando yo me bajé del avión y pasé por la aduana, he was waiting on me on the other side of él customs. estaba esperándome al otro lado. He said, can I please talk to you Y some me more? dijo, ¿podríamos hablar un We poquito spent más over de an él? hour with me being able to Y explain to pasamos him más de una hora why the Christian faith is true, tratando de explicarle por qué la fe cristiana which es means is that la what he verdad. believed was false. Lo cual significaba que lo que él creía era Now, to me, falso. that's a rational discussion Para mí eso es una discusión that razonable. every single believer should be able to do. Y todo cristiano debería poder hacerlo. Nos ponemos en pie. ¿Cuántos creen que Él vive? Señor, te damos gracias porque nosotros creemos que tú vives. Nosotros creemos en la existencia de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El universo habla acerca de nuestro Dios. También te hemos experimentado en nuestro corazón, en nuestros matrimonios, en nuestra salud. Pero hoy reconocemos que necesitamos conocer la verdad, dar razón de nuestra fe. Y salimos, Señor, de este lugar desafiados en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos que aquellos que no te conocen puedan conocerte, puedan tener un encuentro contigo en el nombre de Cristo Jesús. Sí. Dios que resucitó.
Eres Dios omnipotente. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.